iba a hacer una consulta. Respecto a la última clase, ¿no tiene la grabación, por casualidad? Que la estaba buscando en aula y no la encontré. Y por correo creo que no la mandó. Ah, Creo. sí, eso te voy a comentar. Pero un poquito, unos 5 segundos. Ya. Lo que pasa es que, por si acaso, es bien importante que tengan claro un temita respecto de los videos. Hay algunos videos que yo estoy subiendo al canal de YouTube de la universidad, ¿ya? Ustedes tienen acceso a ese canal, ¿no es cierto? Profe, sí, lo que pasa es que si usted sube los videos como, ¿cómo se dice esto? Listados, algo ¿Ya? así, solamente ¿Ya? con el link directo se pueden ver. ¿Se acuerda que una vez le pregunté? Entonces busqué los videos y no salían los suyos. Pero les he estado enviando los links, po. Eh, la última clase no, pero los links anteriores sí se podían abrir Ah, ya. directamente. Los links, sí. Es que estoy atrasado ahí, no he subido más videos. Ahora, yo creo que ahora voy a estar subiendo varios videos que tengo, ¿ya? Y les voy a comunicar, obviamente, el link para que lo tengan presente ustedes. De este tema, por ejemplo, además va a haber videos de los que tengo yo, que son videos míos que no subo, que yo subo igual al aula de la universidad. Yo tuve, si se dan cuenta, les envié un correo ayer, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron o no? Con todos los apuntes. Sí, profe, dijo que no los pudo subir a aula. Sí, lo que pasa es que el aula me permite generar una pestaña para una nueva unidad, pero no me permite cargar los documentos, ¿ya? Entonces pregunté a la unidad informática y no me han contestado, pero yo que me contesten a la brevedad. Por eso que se los envía. Ahí tienen toda la información ustedes en ese mail, pero la idea obviamente es que me habiliten la posibilidad de poder cargar nuevas unidades. La creé, pero no la puedo cargar en el fondo, no puedo subir los documentos. Y lo de los videos, perfecto. Vamos a seguir subiendo videos, les voy a seguir enviando el link por correo electrónico, ya que es más directo. Siempre escuché que se los copien en el aula también. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Sí, profe, Perfecto. Bueno, ¿qué más? A ver, díganme si se está compartiendo la pantalla. ahora no. En estos Ahora no. momentos no. Ya, vamos a solucionar. Sí, Profe, tengo una duda chiquitita. dígame, dígame, dígame. Para el certamen, que va a ser en enero, ¿ahí qué materia va a entrar? ¿Toda la del semestre? Em, ¿O usted nos va a dar algún temario o algo así? para la prueba de la prueba final. Para la prueba final va a entrar toda la materia. Ya entra toda la materia del semestre. Lo que yo creo que voy a hacer es, en el fondo, como una ayuda para ustedes también, para ir acotando a lo mejor la materia, es decirle qué apuntes son los obligatorios. ¿Ya? Cosa que ustedes solamente, porque se han dado cuenta que hay unidades en que hay hartos apuntes. Sí, Ya, mucho. exacto. Entonces, lo que yo puedo hacer como compromiso, cuando ya estemos dentro del plazo para ponerse a estudiar para esa prueba, es mandarles un listado, a lo mejor por mail, no sé, o por el aula, y decirles, ok, de tal unidad a tal unidad, quiero que lean tales y cuáles documentos, como para acotar un poco la materia, ¿les parece? Vale, Sí, profe. profe. Mm. Profe, Ojo, respecto... perdonen, ojo, no es que le esté quitando materia, para que tampoco crean que es eso. No le estoy quitando materia, no le estoy sacando materia. Lo que pasa, que lo que voy a hacer es que hay apuntes que están repetidos, que tratan el mismo tema. Entonces la idea es que no se lean los dos apuntes y versan sobre lo mismo. Y yo les voy a decir cuál de los dos creo yo, o estimo yo, que es el más conveniente para que ustedes lean o estudien. ¿Les parece? Esa es la estrategia. Y profe, respecto al trabajo ahora grupal, ¿Sí? eh, las instrucciones, o sea, ¿va a haber una rúbrica para el trabajo? Sí, ¿O pues como una pauta? hay una minuta con instrucciones. Ya, pero, o sea, están las instrucciones, pero una rúbrica de lo que usted espera o cómo nos va a evaluar. Es que lo que pasa es que no puedo colocarles lo que yo espero, porque yo espero que contesten bien, porque es un caso de desarrollo. Por lo tanto, se señala ahí en el instructivo, se señala lo que yo quiero que ustedes respondan o que obtengan del análisis del caso concreto que les estoy señalando. ¿A eso se refiere Ah, usted? no, sí, sí. Sí. Sí.
en la minuta que yo les voy a enviar, que es una suerte instructivo, se señala un caso, ficticio, y también se precisan las preguntas que ustedes tienen que contestar o los aspectos que tienen que abordar. Eso está detallado, está enumerado. Por lo tanto, tienen que tratarse o abordarse cada uno de sus puntos. Si no se trata alguno de sus puntos, la nota va a bajar, obviamente. Eso está bien clarito, ¿ya? Y lo Vale, último profe. es que igual en ese mismo instructivo están los requisitos formales del documento, ¿ya? Del documento con las respuestas, pues. Tiene que venir, entre otras cosas, el nombre de los integrantes, el paralelo, la fecha, determinado tipo de letra, en formato PDF, etcétera, ¿ya? Eso también está contemplado. Así que eso, partamos para que avancemos. Quiero terminar hoy día, sí, la idea mía es terminar hoy día como sea, tipo 20 para las 6, máximo, un cuarto para las 6, porque tengo que empezar a enviarles la información y tengo que ir configurando precisamente esta hoja con instrucciones. Ah, lo último, ojo, que los trabajos están enfocados en dos o tres materias. Para variar, sociedades, que me gusta mucho, ustedes saben, contratos y ley de protección al consumidor. Así que están súper buenas las pruebas, no están para nada difíciles. Los trabajos grupales, perdón. Bueno, hoy día vamos... ¿Cuál era el último tema? ¿Algo del contrato del consumidor? ¿Cómo? Una de las las últimas materias. materias, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ¿cuál era la última? Protección al consumidor, la materia anterior a esta. Ya, La profe. ley de protección al consumidor. En esas tres materias me basé para efectos de elaborar los casos, los casos ficticios, casos concretos, ¿ya? Bueno, vamos a partir una nueva materia. Esta materia versa sobre la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, también denominada de liquidación y reliquidación concursal. Esta es una materia bastante interesante porque implica o ha significado la modificación de la legislación anterior, de la legislación de quiebras anterior, que existía en nuestro país, y se ha implementado un nuevo sistema, por así decirlo, un nuevo procedimiento bastante más moderno y bastante más dinámico, por así decirlo. Algunos aspectos generales respecto de lo que sucedía con la antigua ley de quiebras, con el antiguo procedimiento concursal. Bueno, claramente no incentivaba el emprendimiento, actuaba como una barrera de entrada para iniciar algún tipo de proyecto, tampoco permitía el reemprendimiento, porque una persona que caía en insolvencia o quebraba, era muy, pero muy difícil que ese emprendimiento pudiera salvarse y poder volver, por así decirlo, a reemprender. No obstante haber fracasado, poder volver a iniciar un negocio. Era prácticamente como una suerte de estigma, ¿ah? La persona que quebraba era como sinónimo de mal emprendedor, de mal empresario, de deudor, no sé, de irresponsable. Eh, eso era así, y por lo tanto eso obviamente inhibía o impedía el reemprendimiento. Em, en esta misma línea, bueno, algunas deficiencias que tenía el antiguo sistema de quiebras o la antigua ley de quiebras. Primero, evidentemente había, producto de lo mismo, una baja tasa de recuperabilidad, por así decirlo, o de recuperación de los créditos por parte de los acreedores. Dicho en otras palabras, no obstante instruirse un procedimiento de estas características, era difícil que los acreedores pudieran cobrar, ¿ya? Que pudieran obtener la satisfacción de su crédito y de esa manera
pudieran ver satisfecho su pretensión, por así decirlo. El procedimiento de quiebras como procedimiento propiamente tal, era un procedimiento costoso, ¿ya? Era un alto costo. Era un procedimiento lento y bastante poco eficiente también. Ya se lo señalé, pero se lo reitero. Estigmatizaba a los deudores, pues. Los deudores eh, parecía, parecía que eran tratados no solo frente a la ley, sino que frente a la sociedad o frente al ecosistema, por así decirlo, de emprendimiento, eh, como, como malos empresarios, malos emprendedores, como irresponsables. eh, Así que eso de que lo estigmatizaba era efectivo. Y lo otro era que no había una distinción respecto al proceso, puesto que el procedimiento de quiebra se aplicaba indistintamente tanto a las empresas como a las personas naturales. Eh, Esto era bastante importante tratarlo porque ustedes lo saben, como futuros ingenieros comerciales, que un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de los emprendimientos fracasan. Y como ustedes saben, eh, este fracaso se produce en distintas etapas. Hay emprendimientos que fracasan al inicio y otros que logran superar algunas barreras y y que quiebran o fracasan ya con un nivel de desarrollo bastante mayor, bastante más importante. ¿Por qué les hago presente esto? Porque este es un elemento fundamental para saber cómo operaba el antiguo sistema o régimen de quiebra o la ley antigua de quiebras versus el actual sistema de liquidación o reliquidación o insolvencia y reemprendimiento, por así decirlo. Bueno, todas estas materias se recogen en una nueva ley, que es la ley 20.720, que establece un régimen concursal mucho más moderno, es ágil, eficiente, transparente. Todo esto si lo comparamos con el antiguo régimen o sistema de quiebra. Podríamos decir que este nuevo procedimiento concursal está acorde a los nuevos tiempos, a la realidad jurídica actual, pero no solo a la realidad jurídica, sino que también a la realidad económica, social de nuestro país, y obviamente está también eh, enmarcado en una serie de prácticas, o mejores prácticas y exigencias de índole internacional. Eh, ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos pueden darnos cuenta de lo que yo acabo de decir? Por ejemplo, los plazos o los tiempos son más acotados. Establece límites de tiempo a cada uno de los procedimientos. Eh, Promueve la especialización de los juzgados, que hayan juzgados especiales que conozcan este tipo de causas o de juicios. Eh, Se crea un procedimiento efectivo de reorganización. Se protege a los acreedores garantizados e incluso más. Entre comillas, se los estimule para que vayan pagando. Hay sin perjuicio, hay evidentemente en todo este procedimiento mucha mayor transparencia que en el sistema o en el régimen anterior, en el régimen de la antigua ley de quiebra. Hay algunos hitos importantes, de esta ley que es la 20.720, que algunos denominan de insolvencia y reemprendimiento, otros denominan esta materia
o aluden a ella como liquidación y reliquidación concursal, etc. Hay algunos hitos importantes. ¿Cuáles son esos hitos importantes? Ahí ustedes tienen a la vista a lo menos dos. Primero, la creación de un nuevo órgano de fiscalización. ¿Y cuál es la creación de este nuevo órgano de fiscalización? La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esta institución se crea el año 2014, el 1, perdón, de abril del año 2014, bueno, en el mes de abril del año 2014. Ese es sin duda el primer hito importante que rige en esta materia. Por otro lado, tenemos también la entrada en vigencia de esta ley de la 20.720, que se produjo en el mes de octubre del año 2014. Entonces, dos hitos importantes para partir con la conversación. Primero, la creación de un nuevo órgano fiscalizador que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se crea en el mes de abril del año 2014. Y por otro lado, la entrada en vigencia de esta ley, de la 20.720, que se produce en el mes de octubre del año 2014. Es importante hacer presente que la superintendencia, como organismo fiscalizador, se relaciona internamente a nivel de administración del Estado con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En cuanto a las novedades en publicaciones, la ley 20.720, podemos señalar lo siguiente. Primero, se establece una plataforma electrónica que está a cargo de la superintendencia. Es una plataforma electrónica que es de libre acceso al público, que es gratuita, y en la que se publican todas las resoluciones y actuaciones que se dictan en los procedimientos concursales, comillas, procedimientos de quiebra, por usar un poco la nomenclatura tradicional, ¿ya? Entonces, esto claramente indica o da cuenta de una mayor transparencia en este nuevo proceso, o en el proceso que se establece en virtud de esta ley, que es la 20.720, ¿ya? Entonces, la existencia de una plataforma electrónica que está a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Novedades que introduce esta ley con relación a los sujetos fiscalizados. Existe un veedor que es un especialista en propender acuerdos de reorganización. En el fondo, este veedor es un especialista cuya función es posibilitar la celebración de acuerdos de reorganización de la empresa deudora, o del deudor en general, puede ser una empresa o una persona individual. El liquidador, otra persona, otro sujeto que interviene en el nuevo procedimiento, por así decirlo. Y el liquidador va a ser un especialista también que va a estar a cargo de la liquidación de los activos del deudor. Y los martilleros concursales son especialistas cuya labor va a ser rematar los bienes del deudor en caso de que no pueda pagar. En materia laboral, también existen ciertas novedades que se introducen a través de la ley 20.720 fundamentalmente, que se establece como una liquidación, que se establece, a la liquidación en el contexto de este procedimiento de
de insolvencia y emprendimiento, se establece la liquidación como causal de término del contrato de trabajo, ¿ya? Se establece entonces a la liquidación como una causal de término del contrato de trabajo, otorgándole a los trabajadores certeza respecto de la fecha en que se puso término a su relación laboral y, consecuencialmente a lo anterior, también se le concede certeza a los trabajadores respecto de las prestaciones que le corresponden y que eventualmente también van a poder demandar. Entonces, acá, desde el punto de vista laboral o en materia laboral, relacionado con la ley 20.720, se establece como novedad el hecho de que la liquidación entiéndase como procedimiento, constituya una causal de término del contrato de trabajo. Novedades también en materia penal, novedades introducidas por la ley 20.720 en materia penal. ¿Cuáles son estas novedades? Por una parte, traslada las conductas punibles al Código Penal. Esto dice relación con las conductas punibles que estaban contempladas en la ley o en el procedimiento de quiebra, traslada estas conductas al Código Penal, que es precisamente la disciplina especial, específica, que obviamente regula esos aspectos. Se eliminan las presunciones de quiebra fraudulento culpable. Se tipifica como conductas penales comunes asociadas a procedimientos concursales, asignando penas específicas a dichas conductas. Entonces, Profe, novedades, dígame, ¿qué significa cuando dicen tipifica? No entiendo esa palabra, lo explico de inmediato por lo favor. explico. Sí, entonces volvamos atrás. Estamos analizando las novedades que introduce la ley 20.720, las novedades en materia penal, que introduce la ley 20.720 en el ámbito de la insolvencia y el reemprendimiento, en el ámbito de la liquidación o reliquidación. ¿Cuáles serían estos nuevos aportes, por así decirlo, estas novedades? Primero, yo les decía que traslada todas las conductas punibles, todas las conductas que pudieran sancionarse, que sean constitutivas de un delito, las traslada desde la ley al Código Penal. Eso es lo primero. Lo segundo, que se eliminan las presunciones, ¿ya? El concepto de presunción lo manejamos. Antes habían presunciones de quiebra fraudulento culpable, y era precisamente el fallido, esto es el deudor, quien tenía que acreditar lo contrario, lo que ya era bastante complejo, considerando además que él se encontraba en una situación eh, bastante precaria, ¿ya? Entonces, preocuparse además de tener que probar que su quiebra no había sido efectuada de mala fe, era todo un tema. Y la tipificación consiste en la calificación de ciertas conductas penales comunes asociadas al procedimiento concursal, ¿ya? En definitiva, lo que debe entenderse por la tipificación es que determinadas conductas penales que están relacionadas con los procedimientos concursales eh, van a ser consideradas delitos en el ámbito comercial, en el ámbito concursal, y se le va a asignar a cada una de estas conductas eh, comunes asociadas al procedimiento concursal, se les va a considerar como delitos y se les va a asignar una determinada pena a estas conductas, siendo mucho más precisos, obviamente, en la regulación. ¿Le queda claro el concepto, no? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Perfecto. Sigamos. Bueno, aquí habían algunas menciones más bien de índole administrativa de la implementación de esta ley.
además, de referencia además de dónde estaban ubicadas las distintas oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reentendimiento, toda vez que esta reforma se implementó con bastante fuerza a nivel país, precisamente para acercar también este nuevo servicio a las personas que se encontraban en esta situación. También se introdujeron ciertas novedades en el ámbito de la aplicación de la ley. Son novedades que introduce, les reitero, la ley 20.720, toda vez que acá se distingue ahora entre la empresa deudora y la persona natural deudora. En el primer caso, ya nosotros sabemos que existen personas naturales y personas jurídicas. Eso lo vimos hace bastante rato ya. Decíamos que en el caso particular de la empresa deudora, puede tratarse de personas jurídicas privadas con o sin fines de lucro, por una parte, y en el caso de las personas naturales, ya debe tratarse de contribuyentes de primera categoría, o sea, de personas naturales que estén obligadas a pagar el impuesto de primera categoría. Cualquier duda sobre ese punto tiene que leerse, revisarse el artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta. Por otro lado, tenemos también que hay personas deudoras, hay empresas deudoras y personas deudoras. En el caso de la persona deudora estamos hablando de personas naturales que son trabajadores dependientes, deben ser trabajadores dependientes. Toda otra persona natural que sea sujeto de créditos, como las dueñas de casa, los jubilados y estudiantes, también quedan comprendidos. Entonces es importante, aquí ya se empieza a hacer una distinción en la materia entre las empresas deudoras y la persona o las personas deudoras. Hay una serie de nuevos procedimientos concursales que se van a incorporar con esta ley. Se complejiza, no se complejiza, pero sí se hace más preciso, por así decirlo, la regulación de todo lo que es el procedimiento, los procedimientos concursales. Porque ya partimos de la base que hay una distinción, ¿ya? Partimos de la base que hay una distinción y que por una parte pueden existir o empresas deudoras en los términos que acabamos de señalarlo, o de personas deudoras. Y en ese contexto, si estamos frente a una empresa deudora, va a proceder por una parte el procedimiento concursal de reorganización y por otro lado, en la fase ya de liquidación, el procedimiento concursal de liquidación de esa empresa deudora. Y tratándose de las personas, también podemos hablar de un procedimiento concursal de, ya no reorganización, sino que de renegociación, y, por otro lado, un procedimiento concursal de liquidación. Algunos aspectos generales de estos distintos procedimientos. Algunos aspectos generales de estos distintos procedimientos. Vamos a ver primero el proceso concursal de reorganización, ¿ya? El procedimiento concursal de reorganización, acá está resumido obviamente, aquí yo también contribuí, fui resumiendo estos conceptos en las distintas presentaciones que les voy a entregar. Este procedimiento judicial tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y el activo de la empresa deudora.
cuando ésta es viable. O sea, el objetivo como su nombre lo indica, de la reorganización es bien preciso. El objetivo de la reorganización de una empresa es bien preciso para estos efectos. Nos referimos obviamente a una empresa deudora. Y podemos decir que este es un procedimiento judicial cuya finalidad consiste en la reestructuración del pasivo y de los activos de la empresa deudora cuando esto resulte o sea viable. En estos casos, la solicitud de inicio del procedimiento de reorganización y los antecedentes que exige la ley se tienen que presentar ante el tribunal del domicilio de la empresa deudora, en este caso, ¿no es cierto? En determinado formato que se entrega en la misma página de la superintendencia. ¿Cómo funciona el procedimiento? Bueno, una vez que se dicta la resolución de reorganización por parte del tribunal competente, el tribunal del domicilio de la empresa, la empresa deudora va a tener que, la empresa deudora va a tener una protección financiera en esta etapa del procedimiento. Tiene una protección financiera concursal en esta etapa del procedimiento, luego se fija una fecha en la que debe celebrarse una junta de la empresa deudora con sus acreedores, y es esta junta es la que está llamada a pronunciarse respecto de la solicitud de reorganización presentada. En este caso aquí va a intervenir un veedor, y la función principal de este veedor es instar, por así decirlo, acuerdos entre la empresa deudora y los acreedores de la empresa. Entonces, por una parte, la labor de este personaje, de este nuevo sujeto, por así decirlo, de este nuevo sujeto que es el veedor, es la de instar o propiciar acuerdos entre la empresa deudora y los acreedores, y además de incentivar la continuidad de la empresa, la continuidad de funcionamiento de la empresa y sus trabajadores. Y en cuanto al tiempo de duración, bueno, ¿cuánto dura este procedimiento? La verdad que obviamente como todo plazo es relativo, la duración de la implementación de este procedimiento, pero más o menos 4 meses, ¿ya? Por otro lado, tenemos el procedimiento concursal, pero de liquidación de la empresa deudora. Este también es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación, su nombre lo indica por lo demás, la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora, con el objeto de procurar el pago a los acreedores cuando éste sea viable, ¿ya? Entonces también es un procedimiento judicial. El procedimiento concursal de liquidación también es un procedimiento judicial que tiene por finalidad obtener la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora, ¿ya? Con el objeto de procurar pagar también lo más pronto posible a sus acreedores cuando esto sea viable. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplirse para poder someterse voluntariamente a una liquidación como la que les estoy explicando. Ya dijimos que si la empresa deudora decide iniciar un procedimiento de liquidación voluntario, debe presentar una solicitud de liquidación, voluntaria obviamente, ante el tribunal competente. A esta solicitud deben acompañársele una serie de antecedentes que exige la ley. No se los voy a leer todos, pero están señalados aquí en el apunte. Entre otros, debe acompañarse o señalarse, por ejemplo, un listado de los bienes de la empresa.
el lugar en que se encuentran estos bienes, si están o no sujetos a algún tipo de gravamen, eh, alguna relación o información relativa a los juicios pendientes que pudiera tener, eh, la empresa, ¿no es cierto? La nómina de los trabajadores, cualquiera sea la situación contractual de esta empresa con indicación de las prestaciones laborales y previsionales que se le adeuden y fueran en su caso, etc. También es importante hacer presente quién puede solicitar la liquidación ya no voluntaria, sino que la liquidación forzosa de una empresa. En este caso, podría intervenir cualquier acreedor, podría solicitarlo cualquier acreedor que acompañe, que acompañe los antecedentes que la ley exija y que, eh, y que acredite o que dé cuenta alguna de las siguientes causales o motivos que establece la ley. Entonces, en este caso puntual, en lo que respecta a quién puede pedir una liquidación forzosa, lo que establece la ley dice es que cualquier acreedor puede hacerlo en la medida que acompañe los antecedentes que establece la ley y que acredite alguna de las causales que yo voy a leer o señalar ahora. Que la empresa deudora cesó en el pago de una obligación, que conste en un título ejecutivo eh, con un acreedor solicitante. Dos, que existen en contra de esta empresa dos o más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones distintas, encontrándose indicadas, eh, iniciadas, a lo menos dos ejecuciones. O bien, la tercera causal sería que la empresa deudora o sus administradores no sean habidos, que no sean hallados en el fondo, y que hayan cerrado sus oficinas sin dejar un mandatario. ¿Cuánto dura este procedimiento? Más o menos, dura un año, por lo general. ¿Ya? Un año, 12 meses. ¿Ya? 12 meses. Salimos de los dos procedimientos que se refieren a la empresa y nos vamos a centrar en los procedimientos que afectan a las personas naturales, a la persona deudora, ¿ya? El primer procedimiento es el procedimiento de renegociación, ¿ya? Procedimiento de renegociación. Este procedimiento es un procedimiento administrativo, no judicial, es gratuito. ¿Quién lleva adelante este procedimiento? La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento es la que en el fondo interviene o lleva adelante este procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora. Este tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones de la persona deudora en atención a su real o efectiva capacidad de pago, o bien la ejecución de sus bienes para el pago de las deudas. Entonces, yo diría que los elementos más importantes acá es que se trata de un procedimiento administrativo, que es gratuito, que es facilitado o que es llevado adelante por la Super de Insolvencia y Reemprendimiento, que tiene como finalidad, o por finalidad, la renegociación de las obligaciones que tiene una persona que es deudora en atención a su real posibilidad de pago o capacidad de pago, o bien con la ejecución de los bienes de la persona deudora para el pago de la deuda. ¿Qué requisito hay que cumplir? Tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos, no haber sido notificado de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra.
Eh, el procedimiento, ¿cómo funciona? Bueno, es un procedimiento bien concentrado, creo que eso es lo interesante. Hay 3 audiencias, una audiencia de determinación de pasivo, una audiencia de renegociación o una audiencia de ejecución. Si no hay acuerdo, la superintendencia va a enviar los antecedentes al tribunal competente para que inicie un procedimiento concursal de liquidación de persona deudora. Hay como una instancia previa, que es la instancia de mediación, por así decirlo, de posibilitar que se llegue a un acuerdo. Pero también tenemos el procedimiento concursal de liquidación. El procedimiento concursal de liquidación. Eh, el procedimiento concursal de liquidación es distinto al anterior, ¿ya? De hecho, es un procedimiento judicial. Ya judicializamos el tema. Que tiene por objeto la liquidación rápida y eficiente de los bienes de una persona deudora, con el objeto de poder propender o poder efectuar el pago de las deudas que mantiene con determinados acreedores. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Primero, se trata de un procedimiento judicial, no administrativo, sino que de un procedimiento judicial que tiene por finalidad obtener una liquidación rápida y eficiente de los bienes de la persona deudora, con el objeto de proponer, eh, proponer una forma de pago a los acreedores, ¿ya? Ese es como el objetivo. Pero lo interesante es que se trata de un procedimiento judicial, ¿ya? Lo que busca es la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la persona deudora y lo que busca obviamente es poder generar el pago de la deuda de parte de la deuda. ¿Hay alguien que quería hacerme una pregunta? Yo, profe, dos Dígame. preguntas. La primera, la parte que dice lista los bienes legalmente excluidos de la liquidación. Mm. ¿Cuáles vendrían a ser esos bienes? ¿Cómo serían legalmente excluidos? Lo que pasa es que hay La- ciertos... ¿Aló? No, sí, sí se escucha. Claro. Lo que pasa es que hay ciertos bienes que no pueden incluirse en un proceso de estas características por, por disposición de la ley y porque tienen ciertas características particulares, que se entienden que son parte de ciertas operativas básicas de la empresa y que por lo mismo no pueden ser parte de la liquidación, por así decirlo. Ya, vale. Y la segunda es cuando dice títulos ejecutivos vencidos, ¿a qué se refiere con títulos ejecutivos? ¿Eso lo dice dónde? No lo veo. En la parte, ¿quién puede solicitar la liquidación forzosa? Ah, ya, ya. Dice que, que usted se adelantó a lo que yo estaba explicando. ¿Qué Ya. pasó, profe? Perdón. No, Que que me usted, perdí. que todavía no llegaba a eso, por eso que a lo mejor no se lo había explicado, pero Es ahora lo que creo explico. que en la liquidación anterior creo que también salía y no me quedó, no lo entendí. Ya. Sí, lo que pasa es que en el mismo esquemita que se está desarrollando acá, se señala, se señala, eh, a ver, voy a partir voy a partir por la primera pregunta. Lo que pasa es que cuando y para todos va esto, cuando se alude a ciertos bienes que están excluidos de la liquidación, o bienes legalmente excluidos de la liquidación, eh, lo primero que hay que, con lo primero que hay que relacionarlo son con ciertos bienes que no pueden embargarse. ¿Por qué? Porque tienen alguna característica especial, porque son ciertos bienes básicos de la persona deudora, o porque son ciertos bienes también, podríamos decir, ciertos bienes necesarios o fundamentales para que ella pueda seguir desempeñando algún tipo de trabajo de manera que pueda tener algún tipo de sustento. Por ejemplo, relacionado con lo primero que dije,
ciertos bienes que pudieran ser bienes ya, no sé, bienes que guarnecieran su casa, su domicilio. La mesa, eh, no sé, el living. Pero no tanto como la mesa del living, la cama, por ejemplo. La cama, ciertos artículos que son básicos, por así decirlo, para que la persona pueda tener una vida digna. Y por otro lado, ciertas herramientas también básicas que posibiliten que la persona, no obstante encontrarse eh, en pleno proceso concursal de liquidación, no pueda seguir trabajando. No sé si me explico. Eh, lo que pasa es que ¿por qué se alude a esto y se alude a los bienes inembargables? Porque la ley es precisamente la que establece en el Código de Procedimiento Civil, a propósito de los juicios ejecutivos, qué bienes son embargables y cuáles no son embargables. Ya, existen bienes que no se pueden embargar. ¿Se entiende ahora con mayor claridad el tema, no? Sí, profe, sí, sí, sí. Y en cuanto a lo segundo, efectivamente, eh, también puede solicitar la liquidación forzosa cualquier acreedor eh, que acompañe los antecedentes que establece o que exige la ley y que tenga contra este acreedor, que tenga este acreedor contra la persona deudora o contra el deudor, dos o más títulos ejecutivos vencidos. O sea, el título ejecutivo es aquel en que se consigna una deuda determinada, en que consta una deuda determinada, y la referencia que hay a que estén vencidos dice relación con que las obligaciones que están contenidas en estos títulos, que tienen ciertas características bien especiales, esas obligaciones están vencidas, no se han pagado, no se han efectuado los pagos oportunamente. Bueno, el procedimiento cómo funciona, una vez que se dicta la resolución por parte del tribunal, el deudor pierde la administración de sus bienes, ¿ya? Producto del mismo procedimiento, debiendo el liquidador designado administrarlo y posteriormente venderlo pagándole a los acreedores. Como que, por así decirlo, cuando se produce esto, eh, cuando se dicta la resolución de la liquidación, la persona deudora eh, eh, es apartada, por así decirlo, de la libre administración de sus bienes. Pierde la posibilidad de administrar libremente los bienes y ahí interviene el liquidador. Y el liquidador es quien va a administrar los bienes de esta persona y es el que va a ir, obviamente, gestionando la venta de los mismos para ir pagando las deudas. Eso, ¿ya? En cuanto a la duración de este procedimiento dura aproximadamente 8 meses. Ojo que estas fechas que yo les, perdón, estos tiempos que yo les estoy dando son tiempos referenciales, ¿ah? No es que al día 30 del último mes, del mes 8, termine el cuento, no se trata de eso. Desde el punto de vista de los procedimientos concursales a los cuales pueden acceder las empresas de menor tamaño, eh, estas empresas pueden acceder al procedimiento concursal de reorganización de la empresa por una parte y al de liquidación de la empresa por otro lado, ¿ya? Las empresas de menor tamaño, eh, a la luz de lo que establece la ley 20.720, pueden acceder al procedimiento concursal de reorganización y de liquidación en los términos que ya les señalé. Bueno, acá algunas conclusiones, ¿eh? Algunas conclusiones respecto de los beneficios de que se aplique esta normativa a las empresas de menor tamaño. Cuando hablamos de empresas de menor tamaño, obviamente nos referimos a empresas que son pequeñas, y que pueden ver en este tipo de procedimientos una forma de poder pasar por sobre estas dificultades y eventualmente, con posterioridad, en aquellos casos en que pueda
reorganizarse la empresa, reestructurarse, tal vez salir adelante de esta crisis financiera y poder reemprender en la hipótesis de que así se puede efectuar. Solo algunas estadísticas históricas que hice en relación, se las quiero igual entregar para efecto de que ustedes puedan ir viendo en definitiva la evolución de los números que ha tenido la aplicación de estos procedimientos. Aquí este interesante, tratándose de los procedimientos concursales de personas deudoras, liquidación de bienes de personas deudoras 16%, renegociación un 84%, ¿ya? O sea, si se dan cuenta acá, es bajo el porcentaje de la liquidación, de lo que hablábamos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hace unos minutos? Es bajo el porcentaje de liquidación si lo comparamos con el de renegociación, o sea, se ha dado la posibilidad de que las empresas que están en situación de insolvencia, con problemas financieros, puedan renegociar sus deudas y no verse expuestas de inmediato a la liquidación de sus bienes, precisamente para poder pagar las deudas que tienen con sus acreedores. Aquí hay una serie de datos que yo copié. Solamente interesa que estos datos los lean. Son datos históricos. Que los lean para efectos de ir determinando el impacto que ha ido teniendo esta nueva ley en las empresas de nuestro país. Fundamentalmente, hacer una especie como de comparación, que es un poco lo que muestra este cuadro comparativo, ya sea cuando uno está frente a empresas medianas, a microempresas o a pequeñas empresas. Obviamente, estos antecedentes que yo les muestro son antecedentes que se tenían hace unos años atrás. Evidentemente que el último tiempo ha estado bastante alejado de poderse calificar como normal. Por lo tanto, evidentemente que ha habido un aumento en la implementación de estos procedimientos concursales respecto a los distintos tipos de empresas que hemos ido estudiando, ¿no es cierto? Evidentemente ha habido, yo diría que con posterioridad al movimiento social, ha habido dificultades desde el punto de vista del funcionamiento de muchas empresas. Ojo, cuando yo hablo de empresas, no se imaginen solamente la fábrica con chimeneas, ni mucho menos. Cuando yo hablo de pequeñas empresas, de microempresas, ahí también están los emprendedores, están los dueños de restaurantes, los dueños de café, los dueños de un emporio, un negocio de una determinada población, de un determinado sector, que efectivamente, fundamentalmente durante este año 2020, a propósito de la pandemia, se han visto afectados y obviamente las cifras han aumentado. Pero no obstante haber aumentado, créanme que el procedimiento es bastante más favorable o beneficioso si lo comparamos, por así decirlo, con el antiguo procedimiento de quiebras que existía hace ya varios años. Con esto vamos a terminar el primer apunte, falta otro, y ofrezco la palabra para quienes tengan dudas y de esa manera poder ir avanzando. Profe, Dígame. por lo que entendí entonces esto va aplicado como a lo que son solamente las microempresas, ¿cierto? Con las empresas pequeñas. Solo para No, eso. no. ¿No? Se aplica para todo tipo de empresas. De hecho, en el último cuadro usted puede ver ahí cómo se han distribuido estos procedimientos concursales en las especies que proceden respecto de las empresas
ya sea en empresas medianas, pequeñas y microempresas, que no son no son las mismas, ¿ya? Ah, ya. Claro, Grandes, no veo grandes, po. Grandes no sería lo que entonces. pasa es que lo que pasa es que también procede en contra de también procede tratándose de grandes empresas, ¿ya? Pero los procedimientos tratándose de grandes empresas también son más complejos, por una parte, están sujetos a la ley, pero también son más complejos desde el punto de vista de la estructura de la empresa, por una parte, y que yo diría que cuando estamos hablando nosotros de grandes empresas, en razón de las utilidades o los ingresos que generan anualmente, eh, es difícil que quiebren. O sea, se producen estos procesos, pero por lo general lo que sucede es que aparece otra empresa y las compra. ¿M? Porque además son empresas, como usted muy bien, me imagino que conoce, son empresas grandes, que ya tienen una cierta clientela absolutamente fidelizada, que tienen una marca que ha trascendido los años, una marca importante. Entonces, ¿se aplica también el procedimiento? Sí, claro, se aplica. Pero, ¿por qué no están consideradas acá en la proyección? Porque fundamentalmente estos procedimientos se aplican con mayor frecuencia, por así decirlo, respecto de las empresas medianas, las pequeñas y las microempresas, que son por lo demás las que le dan trabajo a parte importante de los chilenos, ¿ya? Diré que la pyme es sin lugar a dudas el motor de la economía, por eso que estamos focalizando un poco también la exposición en esta, sin prejuicio que también se aplica la ley a las empresas, eh, a las grandes empresas. ¿Está bien, no? ¿Le queda claro? Sí, profe. O sea que en realidad es como mayoritariamente se aplica la mediana empresa, microempresa y la pequeña. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que son las que están más expuestas, por así decirlo, a los vaivenes de la economía, porque, por ejemplo, no sé, a ver, han quebrado en el último tiempo, vamos a usar el término quebrar, ¿ah? Han quebrado en el último tiempo importantes empresas en Chile, ¿ya? Importantes empresas, en el rubro del calzado, en el rubro de, de, de los alimentos, etcétera. Pero, pero yo diría que cuando estamos frente eh, al, a la insolvencia, para no usar el concepto de quiebra, de las grandes empresas, son casos que no son tan masivos, por así decirlo. Tampoco son pocos, pero no son tan masivos. Pero cuando uno ya va bajando, va viendo cómo empresas más pequeñitas eh, no son capaces de superar, por ejemplo, situaciones como la que hemos vivido este año y han quebrado, han quebrado. Porque además no tienen el capital que tienen las grandes empresas, no tienen la posibilidad a lo mejor de que otra empresa se interese en adquirirla, y fundamentalmente estos procesos concursales se han ido, por así decirlo, distribuyendo y aplicando, tratándose de este tipo de empresas, de las más pequeñas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas, no? A mí al menos me quedó claro, profe, con la pregunta que le Perfecto. hice. Miren este gráfico, está re interesante este gráfico, que es lo que estábamos conversando hace unos minutos. Partiendo de la base que eh, las crisis económicas afectan tanto a las empresas como a las personas naturales. Profe, Dígame, ¿pero de qué año es eso? Porque no veo fecha. esto es de los últimos 5 años, Ya. ¿ya? De los últimos 5 años. Eh, Acuérdense que la ley es del año 14, ¿sí? Esta es una ley nueva, es del año 14. Por lo tanto, esto está más o menos enfocado en los últimos 5 años. Es como la dinámica que ha sucedido en los últimos 5 años. Entonces, se me fue la idea. Se me fue la idea.
Entonces yo les decía que fundamentalmente las crisis económicas afectan tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, entiéndanse a las empresas, por una parte. Y cuando hablamos de las empresas, obviamente aquí tienen cabida las grandes empresas. Ya les expliqué qué pasa con las grandes empresas, pero fundamentalmente cuando hay crisis de esta magnitud, las principalmente afectadas son las pymes, por así decirlo, las pequeñas y medianas empresas, y también, por otro lado, las microempresas, que son las más chiquititas. Y fundamentalmente las pymes, como les decía yo también, son las que hoy día entregan una mayor capacidad de plazas de trabajo a nivel nacional. Y evidentemente, cuando entran en crisis estas empresas, eh, es muy importante por el impacto que produce esta crisis que las puede afectar, que exista un procedimiento ágil, que sea un procedimiento moderno, el que encauce, por así decirlo, esta situación compleja, esta situación de crisis. No le vamos a poner nombre más específico, sino que vamos a olvidar el término general. Y que en definitiva, a través de estos procedimientos se pueda determinar si existe la posibilidad de que la empresa eh, pueda obtener algún tipo de reorganización, por así decirlo, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero, y pueda pagar sus deudas y subsistir y mantener su giro y mantener en definitiva su actividad económica, o bien si ya si esto no es viable, eh, como dicen por ahí, cerrar la persiana por fuera, eh, colocar a la venta los distintos activos que tenía la empresa, liquidar la empresa y luego con lo producido pagar eh, lo que le deudaba a cada uno de sus acreedores. En términos generales, así funciona el sistema. ¿Ya? Ya, vamos a llegar hasta acá con esta presentación. Son las 17:02, son las 5:02. Volvamos a las 5:15, a las 17:15, para que sigamos con, no vamos a terminar tan temprano, pero para que sigamos con el otro apunte que dice relación con lo mismo y podamos ir avanzando. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a parar de grabar y nos vemos a las 17:15, ¿ya? Bueno, siendo las 17:15, vamos a seguir nuestra clase de hoy, que que versa sobre la unidad número 8, liquidación y reliquidación, liquidación y reliquidación concursal. Por una parte podríamos denominarla, o bien, relativa a la insolvencia y reemprendimiento. Vamos a analizar ahora otro tema que está muy relacionado con el anterior. De hecho, algunos aspectos van a coincidir con lo que ya vimos, pero me parece igual importante verlo de nuevo. Es fundamentalmente para entrar ya en los fundamentos de la ley 20.720. Lo procedimental ha sido lo que hemos expuesto en el curso de esta clase, pero fundamentalmente me interesa también que manejen cuáles son los fundamentos en virtud de los cuales se apoya esta nueva legislación que rige en la materia. Como yo les decía, la ley que rige esta materia es la 20.720, una ley bastante nueva. Podríamos denominar la ley de reorganización y liquidación de los activos de empresas y personas. Dijimos ya que existían varios procedimientos en el contexto de esta ley, ¿no es cierto? En el contexto de la 20.720. Y que había que distinguir entre si estábamos frente a una empresa deudora o si estábamos frente a una persona natural, ¿no es cierto? Decíamos también que cuando estábamos frente a una empresa deudora, había que tener en cuenta ciertos aspectos que eran importantes para ir definiendo uno u otro caso.
Tratándose de las empresas, sin prejuicio que el concepto está en el artículo 2, número 13 de la 20.720, debemos entenderla como toda persona jurídica de derecho privado, con o sin fines de lucro. También incluíamos acá a las personas naturales, esto es, las personas como nosotros, que van a tributar o pagar impuestos de conformidad al impuesto de primera categoría de la ley de la renta, ¿ya? Ellas se asimilan a la figura de las empresas deudoras. Y también la persona natural que tributa conforme al artículo 42, número 2 de la ley de la renta, también queda sujeto a este mismo régimen. Son casos bien específicos, pero tengo que mencionárselos también. En este caso, tratándose de empresas y de empresas deudoras, recuerden que tratándose de empresas y empresas deudoras, dentro de lo que vamos a entender por empresa, van a estar los 3 puntos que acabamos de ver: persona jurídica de derecho privado con o sin fines de lucro, las personas naturales que tributan conforme al impuesto de primera, que pagan impuesto de conformidad al, perdón, que tributan conforme, que pagan impuestos conforme a la primera categoría de la ley de la renta, o bien que tributan conforme al artículo 42, número 2 de la misma ley. En estos casos, y tratándose de estos sujetos, van a tener aplicación o van a proceder 3 procedimientos: el concursal de reorganización, la reorganización extrajudicial o simplificada, y el procedimiento concursal de liquidación. El primero, tratándose de la empresa deudora, el procedimiento concursal de reorganización, ya lo vimos, pero lo volvemos a repetir, es un procedimiento judicial que se establece para que la empresa deudora y los acreedores puedan llegar a algún tipo de acuerdo, ¿ya? Puedan llegar a algún tipo de acuerdo en virtud del cual se reestructura el activo y el pasivo de la empresa sobre la base de la viabilidad que ésta tenga, ¿no? En el fondo, ¿cuál es el fundamento o el sustento de esto? ¿Ya? Ven la posibilidad de que se consiga un acuerdo entre la empresa deudora y sus acreedores para lograr que, en la medida que se estime que la empresa es viable, esto es, de que puede seguir funcionando, se reestructure el activo y el pasivo para efectos de comenzar a hacer el pago de las deudas, ¿ya? Se pueden empezar a pagar de esa manera y de mejor manera las deudas que existen entre o respecto de los acreedores, ¿ya? Fundamentalmente, las características son que es un procedimiento judicial, cuyo objeto es lograr la posibilidad de algún acuerdo entre deudor o empresa deudora y acreedores, y cuyo objeto es reestructurar el activo y pasivo de la empresa en la medida que esto sea viable. Luego tenemos el segundo procedimiento, que sería el de reorganización extrajudicial o simplificada. En este caso, lo que se lleva adelante es una negociación, pero extrajudicial, o sea, fuera del contexto de un procedimiento judicial. También es una negociación que se produce entre la empresa deudora y una parte importante de sus acreedores, ¿ya? Y un procedimiento, y supone también, supone con posterioridad, un procedimiento para lograr la aprobación judicial de este acuerdo, de manera que sea vinculante para todos los acreedores, ¿ya? En el fondo, esta reorganización extrajudicial o simplificada está enfocada eh, en un número importante de acreedores, pero no en todos, ¿ya? Supone una negociación, supone un acuerdo, que sea en un contexto extrajudicial, negociación y acuerdo que sea en un contexto extrajudicial, obviamente sea esa negociación, ese acuerdo sea entre el deudor y una parte importante de sus acreedores, pero no de todos, ¿ya? Por lo mismo, porque como no están, todos los acreedores no concurren todos en el acuerdo, en la negociación y en el acuerdo,
¿Qué se requiere? De un procedimiento posterior, ¿ya? De un procedimiento judicial posterior, donde se consiga esta aprobación judicial, a fin que la negociación o las negociaciones y el acuerdo al cual llegó el deudor con un número importante de acreedores sea vinculante, esto es, sea obligatorio para todos. Similar a la anterior, esta reorganización extrajudicial simplificada de la empresa lo que busca es la reestructuración del activo y del pasivo de la misma, en la medida que esta sea viable, en la medida que exista viabilidad respecto de la continuidad operacional, por así decirlo, de la misma empresa. Y tercero, el procedimiento concursal de liquidación. Este también supone un procedimiento judicial que como ya lo señalé con anterioridad, lo que busca es lograr una pronta y eficaz realización del activo de la empresa. Ese es el objetivo. Lograr una pronta y eficaz realización o ejecución del activo de la empresa, reconociendo el valor de la unidad económica de la misma, a fin de lograr un mejor y más expedito pago al conjunto de sus acreedores. Entonces, cuando ustedes estén frente a este concepto de procedimiento concursal de liquidación, lo primero que tienen que tener en mente es que se trata de un procedimiento judicial cuyo objetivo es, comillas, lograr una pronta y eficaz realización del activo, esto es de los bienes de la empresa, a fin de lograr un mejor y más rápido pago a los acreedores de la empresa, al conjunto de acreedores de la empresa. Por otro lado, tenemos los procedimientos concursales aplicables. Bueno, un comentario también, un comentario a lo anterior, sumado a lo que ya habíamos hablado. Acuérdense de lo que hablábamos precisamente de que estos procedimientos se aplican tratándose de todo tipo de empresas, pero que por determinadas circunstancias, las que están más expuestas a estos procesos, a estas situaciones de insolvencia, diría yo, más que de procesos, estas situaciones, porque estas situaciones se dan con una suerte de anticipación, son previos a los procedimientos, ¿ya? Judiciales o extrajudiciales. Decíamos que son precisamente las empresas pequeñas, medianas, las microempresas, las que se ven mayormente expuestas a este tipo de situaciones, a este tipo de procedimientos. Pero también decíamos que no solo las empresas están expuestas a esto, sino que también las personas naturales, las personas deudoras. Esta definición está dada, es una definición residual, por así decirlo, está dada por el artículo 2, número 25 de la ley, de la 20.720, y se va a entender por persona deudora aquella persona natural que tribute conforme al artículo 42, número 1 de la ley de la renta, y a aquellas personas que no reciben rentas sujetas a tributación, o sea, que no pagan impuestos, ¿ya? Que era un poco el caso que les decía yo en la otra proyección, en la otra lámina, en otro PowerPoint. ¿A qué procedimientos están sujetos las personas naturales? Al procedimiento, concursal de renegociación de deudas y liquidación de deudas. Son similares, si se dan cuenta. Son similares desde el punto de vista de la operativa o del objetivo que persiguen. Miren en qué consiste el procedimiento concursal de renegociación de deuda. Es un procedimiento administrativo, ¿ya? Es un procedimiento administrativo no judicial, en el fondo, gratuito, que es facilitado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de manera, o con la finalidad, que el deudor y los acreedores puedan llegar a algún acuerdo de renegociación o de ejecución extrajudicial del activo, de los bienes de la empresa. O sea, ¿cuál es el objetivo en el fondo de este acuerdo? Este acuerdo que es facilitado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El objetivo, la finalidad, es que el deudor y los acreedores lleguen a un acuerdo de renegociación, se entiende, de renegociación de las deudas, o bien de ejecución
extrajudicial de las mismas. Y el procedimiento concursal de liquidación de bienes, este es un procedimiento judicial muy similar al que ya aludí, cuyo objetivo es lograr una pronta y eficaz realización de los bienes embargables del deudor. Acuérdense que también hablamos de ciertos bienes que son inembargables, ¿ya? Entonces decíamos que se trata de un procedimiento, si me dan un segundo, les voy a leer algo más, denme un segundo. Eh, Estoy buscando una información para dársela con mayor detalle. Bienes inembargables. Les voy a leer algunos nomás, obviamente. Bienes inembargables, por ejemplo, el hecho del deudor, el de su cónyuge, el de sus hijos que viven con él, a sus expensas, las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado, artículos de alimento, etc. En términos muy generales, pero más o menos esa es la lógica de lo que yo les decía hace unos minutos. Si me permiten, les voy a leer el Código de Procedimiento Civil en su artículo 445. No son embargables, a propósito de lo que estamos conversando, no son embargables los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilaciones, retiro, montepíos que pagan el Estado y las municipalidades, las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinen los artículos 40 y 153 del Código de Trabajo, las pensiones alimenticias forzosas, los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de 50 unidades tributarias mensuales a elección del mismo, las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor, y sujetos a la misma elección, etc. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente, los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como el uso y habitación, etcétera, etcétera. Está establecido eso en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, vuelvo a la materia. Toda vez que yo les indicaba que este procedimiento concursal de liquidación de bienes supone un procedimiento judicial, se da en el contexto de un procedimiento judicial para lograr una pronta y eficaz realización de los bienes del deudor que sean embargables, ¿ya? Ya les leí dónde están contenidos los bienes, el listado de bienes inembargables y cuáles son algunos, con el objeto de lograr un mejor y más expedito pago del conjunto de los créditos, ¿ya? Del pago de las deudas que se tienen con los acreedores, ¿no es cierto? No existiendo una unidad económica que proteger, el procedimiento es bastante más simple y expedito que el procedimiento de la liquidación de la empresa. Evidentemente, estamos hablando de una persona natural, por lo tanto, es bastante más simple y expedito el procedimiento para efectos de efectuar adelante la liquidación, sin perjuicio que se tiene que tener, obviamente, en consideración lo relativo a los bienes embargables. Esto también ya se los mencioné, pero fundamentalmente me interesa que tengan en consideración que hay una serie de nuevos actores que intervienen en estos procedimientos. Vimos en su momento cuál era la misión del veedor,
del liquidador, del martillero concursal. He aludido ya en varias ocasiones a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Y lo interesante es que todos estos actores no existían. Eso es lo innovador, eso es lo interesante. Estos actores no existían antes de esta ley. Los principios. Esto me parece que es re importante también para que ustedes tengan claro cuál era la situación anterior y cuál es la actual. Y en definitiva, ¿qué es lo que sirve de fundamento a esta ley? El primer Profe, principio, el de la... Dígame. disculpe que le interrumpa, es que, no sé cómo preguntarlo, pero ¿cómo se puede ser veedor o liquidador o... ¿En qué sentido? ¿Quién te designa? Sí, o claro, y cómo se postula o cómo puedo postular al cargo, por así decirlo? Lo que pasa es que son procedimientos internos que se efectúan en el contexto de la Administración de Justicia. Son una suerte de eh, auxiliares o colaboradores de la Administración de Justicia. ¿No? Ya. Y el Que superintendente de la superintendencia, supongo que hay uno, lo el, elige el el presidente. superintendente de la superintendencia, claro, bueno, entre comillas, porque en el fondo, en muchos de estos casos también opera que se provean estos cargos a través de la alta dirección pública. Pero claro, si usted me apura un poquito, ahí hay que quitar una designación que va a estar también eh, vinculada o que va a depender en mayor o menor medida del gobierno turco. No así con los otros son personas que postulan estos cargos, que tienen que obviamente, primero tienen que dar un llamado a concurso, se establecen ciertos requisitos que debieran cumplirse, y se abre un concurso para proveer estos cargos. Postulan determinadas personas que tengan Vale, profe. dichas calificaciones técnicas y profesionales, y, y los eligen. ¿Ya? Y los eligen y evidentemente tienen que ellos efectuar su encargo, por así decirlo, de manera transparente y con sujeción también a las reglas que van a determinar cada uno de estos cargos en cuanto a su ejercicio. Así opera fundamentalmente. Gracias, Ya, profe. pero estos son algunos. Cuando tú miras la Administración de Justicia, hay una serie de personas que intervienen. Estos intervienen a propósito de esta materia, pero pasa algo similar con los notarios, con los conservadores de bienes raíces en todo ámbito. Bueno, acá también están los martilleros, con los receptores judiciales. Son personas que podríamos catalogar como colaboradores de la Administración de Justicia. ¿De qué aclaró? Sí, profe, ¿De qué gracias. aclaró? Perfecto. Bueno, el primer principio formativo es el de la bilateralidad de la audiencia. Es bien importante, ¿eh? Es bien importante. Uno piensa y dice, pero a ver, es como bien básico esto. Eh, claro, pues bien básico, pero antes no se daba con tanta nitidez, por así decirlo, el hecho de que existiera bilateralidad en la audiencia. Eh, el, lo que había antes era un sistema de defensa diferida, ¿ya? En donde no había en definitiva una suerte de intervención de las dos partes en iguales condiciones, ¿ya? Eh, el sistema anterior se reemplaza por un sistema de defensa objetiva, ¿ya? Por parte del deudor a la solicitud de la liquidación forzosa. Con esto lo que se consigue es un resguardo de los derechos de los acreedores mediante la intervención del deudor. O sea, aquí hay en definitiva un principio que lo que hace es garantizar que exista verdaderamente una discusión entre las partes intervinientes, una discusión obviamente que está regulada por el derecho, y que posibilita que ambas partes también eh, resguardar o puedan, sí, resguardar
o en definitiva defender su posición y obtener lo que ellos están pidiendo, su pretensión jurídica. Entonces se garantiza eso a través de este principio. El de la concentración, procesal o el de la economía procesal, lo que busca evitar en el fondo eran unas largas discusiones que se daban en el contexto del modelo anterior, y que el problema no estaba precisamente en las largas discusiones, porque a veces hay largas discusiones que son súper provechosas y muy interesantes por lo demás. Lo que pasa es que por lo general eran largas discusiones, yo diría que, y aquí esto lo digo a título personal, bastante tediosas y que no aportaban mucho. Y lo que hacían en el fondo era dilatar el procedimiento, demorar el procedimiento. Por lo tanto, porque imagínense ustedes que era un procedimiento escrito, con unos comparendos, que también eran eternos, y en el fondo las partes iban presentando escrito, partes que nunca se veían, ¿no? Porque en el fondo todo se hacía por escrito en un expediente de este porte, y iba sumando hoja. Por lo tanto, claro, se trababan ciertas discusiones, ciertos incidentes que podían demorarse meses, y eso atrasaba el procedimiento, y, y era muy poco provechoso por lo demás, muy poco provechoso. Lo relaciono con lo anterior también. No había, en el fondo no había bilateralidad de la audiencia, no había bilateralidad, me cuesta decir esa palabra, bilateralidad. No había, en definitiva, una situación en que ambas partes estaban situadas frente a frente, una respecto de la otra, y en que ellas tuvieran la posibilidad de discutir en condiciones de igualdad cada uno de los puntos que constituían su pretensión, y que en definitiva pudieran efectuar de esa manera la defensa de su interés, ¿ya? Entonces se reemplaza este sistema antiguo por un sistema de audiencias, de audiencias únicas y de audiencias verbales. También esto se ve robustecido con el otorgamiento de las funciones de mediación al liquidador y a los veedores, ¿ya? Para subsanar ciertos vicios en la verificación de los créditos, en otro tipo de instancias que posibilite precisamente mayor celeridad para el procedimiento. Bueno, celeridad precisamente. Con este nuevo sistema se produce el fin de los plazos no fatales, de estos plazos eternos, ambiguos, que también contribuían a dilatar el procedimiento. Se reemplazó el sistema por se reemplazó en el procedimiento un sistema de plazos, pero plazos fatales, que están definidos para evitar la incertidumbre y la pérdida además del valor de los activos, porque entre más se demoraba el juicio, más estaban ahí prácticamente tirados los activos de la empresa, comillas, echándose a perder, ¿no? Se limitan los incidentes, que son ciertos juicios accesorios al juicio principal, los recursos dilatorios, que son estos recursos que se interponen solo para efectos de demorar el procedimiento. Hubo también un reemplazo en cuanto a las notificaciones. Se estableció un boletín comercial o concursal en donde se efectúan estas. Este boletín es gratuito, las notificaciones son, este boletín es público, las notificaciones son gratuitas. Está también el principio de la racionalidad económica, que establece el término o el fin de una serie de diferencias que existían en el contexto de los juicios de quiebra, y que obviamente atentaban en contra de diversas garantías. Se otorgan ciertas ventajas de carácter tributarias paralelas, se reconoce o existe el reconocimiento de acciones revocatorias para todo tipo de procedimiento concursal, y se consagran tipos penales, o se produce la consagración de ciertos tipos penales para cada uno de estos procedimientos. Hasta acá. Hasta acá vamos a llegar. Lo demás no tiene mucha importancia, que son por lo demás 3 láminas.
¿Qué es eso? ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar. Eso. Necesito saber si alguien tiene alguna duda. Que hable ahora o calle para siempre. ¿Les quedó claro, no? Todo claro, Sí, profe. sí, profe, sí. Perfecto. Ya, entonces, estimados alumnos, lo que vamos a hacer ahora, acuérdense, yo en un ratito más les voy a empezar a enviar la información, más que la información, el trabajo grupal. Les voy a empezar a enviar en un rato más a cada uno de los grupos el trabajo grupal para que ustedes puedan comenzar a trabajar en él. Acuérdense que el plazo de entrega es hasta el 11 del 12, hasta las 24 horas, hasta las 6 horas, como ustedes lo quieran denominar. El trabajo no está difícil, ¿ya? Si ustedes estudiaron y si dan precisamente la materia en cuestión, no debieran tener problemas. Es un trabajo teórico-práctico. Tienen que cumplir con, por favor, cumplan con las exigencias que les hice desde el punto de vista formal, tamaño de la letra, tipo de letra, eh, que el texto esté justificado, el interlineado, el tipo de formato de las respuestas, del envío de las respuestas, como para que sea todo más ágil, más rápido, ¿ya? Las preguntas están todas explicaditas, están enumeradas las distintas preguntas que quiero que ustedes aborden, y al final está cada uno de los, de los, de los casos prácticos, ¿ya? Son 7 grupos y ya hablamos de cómo están constituidos cada uno de estos grupos, así que solamente les deseo lo mejor. Profe, Dígame. ¿cómo es el método de entrega? ¿Una sola persona por grupo entrega el trabajo? Sí, sí, mucho mejor. En el fondo, de hecho, como ahora me ha enviado, por ejemplo, ha sido una sola persona la que me ha enviado el nombre de los integrantes del, del grupo, por así decirlo, capaz que sería buena estrategia que mantuviéramos a esa persona, porque cuando ustedes tengan listas las respuestas, me las envían a mi correo, o la envía a mi correo la persona que en su momento también fue la que me envió el nombre de los integrantes del grupo. Y con eso estamos súper ordenados, ¿les parece? Ya, Vale, profe. profe. Lo último, por favor, lo que les voy a pedir, sí, chiquillo, para yo también quedarme tranquilo, es que me vayan acusando recibo del envío. Yo se los envío ahora y ustedes me colocan, ok, recibo conforme, para yo también quedarme tranquilo que ustedes recibieron la información dentro de plazo y ya no tener los días que requiere el trabajo. Por algo, además dimos un día más, para que estén más tranquilos. ¿Te parece? Vale, profe. Sí, profe. Estamos. Ya, estimados, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos. Que Chao, esté bien, chao. profe. Ya, Chao. profe. Cuídese.